Somos el equipo número 3 de la clase de Seminario de Ético que imparte el doctor José Manuel Fajardo Salinas, equipo integrado por la compañera Carol Quiroz, el compañero Jimmy Duarte y mi persona Marcos Tulio Porras. Hablaremos de la ética y el marxismo tomando como base el autor Ramón Vargas Machuca, quien es filósofo, político y profesor universitario español, que vive actualmente en Madrid, España, a sus 73 años. Desarrollaré una introducción y los apartados relacionados como a un clásico, la razón edificante y bases de una filosofía moral. Daré paso posteriormente a la compañera Carol Quiroz, quien desarrollará el anticapitalismo como moral y la teoría de la justicia y lógica de la esperanza, para cerrar con el compañero Jimmy Duarte, quien versará sobre el absolutismo ético y moral de resistencia y lo que permanece vivo. A modo de introducción, debo indicar que Richard Rorty, quien es un filósofo estadounidense ateísta, pragmático, posmodernista, que murió a sus 76 años en el año 2007, afirmó en 1990 que para desarrollar sentimientos morales no se necesita ética alguna y le compete a la literatura dicha construcción. El marxismo moral es la evidencia de los movimientos sociales por su aparente síntesis de la autorrealización y responsabilidad social. Eleva el comportamiento y el fervor revolucionario. Sin embargo, la justicia racional de las instituciones, como la democracia, es la que predomina vigente actualmente. La confrontación entre las corrientes comunistas y el repliegue liberal ha comprobado que la vuelta a los orígenes no se ha cristalizado. La filosofía moral de Marx se erige desde los aportes de Aristóteles, Kant y Hegel y se conjuga en el universalismo moral sin rival, sin ética, sin sustancia neocantiana. El marxismo considera que la ética se debe limitar a los procesos de socialización moral del entorno donde se genere. Las convenciones tradicionales comunistas relacionan la moralidad comunitaria con la obligación moral. Este exceso de realismo moral es conservadurismo puro y querencia totalitaria que atropella al individuo en sus actitudes tribales comunitarias. Es una filosofía moral con pudor que no contempla el bien y la felicidad, y siendo liberalismo mantiene un mínimo de legitimidad de normas morales para sostenerse. La democracia, por el contrario, está designada a evitar los conflictos y a favorecer la cooperación para un orden social justo. John Rawls, filósofo estadounidense de la Universidad de Harvard en 1980, establece que el marxismo integra la idea de lo bueno con lo correcto, con lo justo. Pero la realidad es que esa integración del bien y la felicidad sucumben al particularismo. Su expresión práctica es irreal, fantasiosa. En resumen, concluye que el cultivo de los sentimientos morales se logra con recursos más válidos que la ética. En este escenario, la ética toma más contenido de los padecimientos y del mal que del bien que se aspira. Se convierte en una moral fragmentaria y provisional, con muros al alcance de los hombres. Francisco Giner de los Ríos, un pedagogo y filósofo español, en su libro sobre el llamado materialismo histórico de Marx y Engels, publicado en 1991, establece que los marxistas destacan más a Marx y al marxismo como un proyecto de emancipación humana, reduciéndoselo a la indignación e impaciencia de los oprimidos que no remedian su mal social y los lleva a la indigencia moral, dejando espacio a la religión en la que siempre han estado como un factor de cohesión e integración social. Es decir, el marxismo no quiebra a la religión. El otro apartado, el marxismo como un clásico. El marxismo es un pensamiento clásico, ambicioso y romántico de la Ilustración del siglo XIX. Su dogmatismo fundamentalista y profético permite a sus enemigos atacarlos con saña. Esto sumado a la pésima defensa de sus seguidores, quienes lo tratan como a un perro muerto y desaprovechan su vigencia histórica contenida
en muchas de sus respuestas a las crisis sociales. Sin embargo, el considerarlo muerto le permite su resurrección, lo cual sería saludable para la humanidad. Esta tarea les corresponde a sus defensores, quienes deben liberarlo del dogmatismo y la exegesis y concentrarse en dar vigencia a su racionalismo y a su inspiración originaria. Su fracaso radica en el fracaso de la Ilustración como cultura de emancipación, y su repunte pasa por reconocer la conciencia religiosa que mueve a sus seguidores ante las injusticias sociales, es decir, obtendrá más potencia de la teología que de la razón. Por eso Marx en su momento lo llamó socialismo utópico, por ser fundamentalista e iluso en su época. Ese marxismo analítico es débil para justificar sus preferencias axiológicas. La razón edificante. El marxismo sostiene que la razón gobernará al mundo uniendo lo teórico, lo práctico, lo abstracto y lo concreto en una fructífera voluntad emancipadora. El enfoque racionalista es una de las fortalezas del marxismo que le permiten controlar el error y la injusticia. La moral debe alinearse en este sentido racional. Los juicios prácticos se sustentan en el conocimiento teórico. Las ciencias disminuyen las incertidumbres. A mayor crítica y conocimiento científico, mayor éxito de sus postulados. Esa debe ser la dinámica del renacer del marxismo. Sin embargo, sus seguidores se resisten a la crítica por considerarla un obstáculo al conocimiento científico. Olvidan que criticar es hacer filosofía convencional, hacer sociología del conocimiento y no epistemología. Criticar es promocionar su ideología. Los marxistas se han conformado con sostener la filosofía de la praxis, y esto es una utopía que aún no se ha practicado en el mundo. Por tanto, no se puede medir sus resultados contra su principal oponente, que es el capitalismo, que sí ha puesto en práctica sus ideas y sus postulados. El problema del marxismo radica en absolutizar dogmáticamente el conocimiento, a lo singular y a lo concreto, rechazando lo universal y lo general. Su autosuficiencia lo llevó a transformar el ideal comunista en una exigencia social racional, perdiendo su esencia transformadora y pasando a los postulados fundamentalistas dictatoriales. Su originalidad se convirtió en su principal tropiezo, confundiendo ciencia con ideología, valores con fines y moral con política. Para finalizar, el último apartado relacionado con las bases de una filosofía moral elusiva. El racionalismo marxista se ha hecho anacrónico e inconsistente. Ha surgido un marxismo crítico y social, olvidado de su ética y de su moral comunitaria, como síntoma de su intransigencia, que ha olvidado la vigencia y validez de muchos de sus argumentos, donde el ser moral es una consecuencia del comportamiento racional, confundiendo causas con razones, conclusiones fácticas con juicios y prescripciones falaces de valor, donde todo lo deseable es realizable y previsible. Su fortaleza reside en la crítica al capitalismo y a la cultura moderna y a sus instituciones, pero su fundamentalismo e intransigencia derriban su moral filosófica, quedándose reducido a un grito de protesta contra la inhumanidad de las situaciones reales y no como una herramienta de transformación. Seguidamente le doy pase a la compañera Carol Quiroz, quien versará sobre el anticapitalismo como moral y la teoría de la justificación y lógica de la esperanza. Ella, al culminar, le dará pase al compañero Jimmy Duarte para tocar el absolutismo ético y moral de resistencia y lo que permanece vivo. Muchas gracias. Volumen de notificación establecido al 0%. Estimados estudiantes y docentes de la asignatura, a continuación abordaremos el anticapitalismo como moral y la teoría de la justicia según la ética marxista. Para comenzar, pues Marx parte
del postulado hegeliano de que la moral toma cuerpo y se manifiesta en las instituciones económicas y políticas de una comunidad concreta. En este sentido, pues Marx cuestionaría la inoperancia de la filosofía y de la política, porque a menudo el resultado es todo lo contrario al fin que proclama. A la vez, criticaría la ética convencional y la religión. ¿Por qué? Porque quita primacía al individuo empírico y lo sustituye por un sujeto trascendente. A la vez que criticaría el humanismo abstracto de esta, la supuesta inocencia contractualista y, por supuesto, la economía espiritual, a la vez que se sustituye el imperativo moral por el impulso para la satisfacción de los intereses, en concreto de los intereses específicos de los individuos. En otras palabras, pues Marx cuestionaría el hecho de que el sistema capitalista sea un sistema basado en el lucro, en los intereses, y de que al obrero se le diga que debe soportar, que debe vivir de una manera austera porque cuando fallezca vivirá en un reino de abundancia al lado de un ser superior. Al mismo tiempo, pues la desigualdad que muestra el capitalismo deja entrever la explotación como el impedimento para que el individuo se autorrealice, a la vez que la explotación es la muestra de la desigualdad, es la muestra del obrero que solo posee su fuerza laboral y la muestra del burgués que tiene el poder y los medios para modificar las preferencias y condiciones de vida de la clase proletaria. En este sentido, pues Marx condena la maldad del capitalismo porque atenta contra la libertad y propone un sistema basado en los principios y postulados del naturalismo moral y culminaría en la teoría de la justicia. Ahora bien, definir la justicia en términos de ética y marxismo no es fácil porque los adeptos de esta corriente no establecieron criterios sobre lo que es tal valor. Es más, Marx llegó a decir que no había justicia, pero podemos inferir que Marx asociaba un estado injusto con la explotación del capitalismo y un estado justo con la eliminación de este y la autorrealización de los individuos. Pero cierto es que ni la ley de contribución ni la creación de un estado fundamentado en políticas basadas en el derecho y la autoridad garantizan la justicia, porque en primer lugar desconocen totalmente las necesidades de cada individuo y en segundo lugar no podría proporcionarle las pautas para la autorrealización. Es por eso que propone criterios para el reparto de ventajas y desventajas y ofrece una propuesta alternativa que viene a ser el socialismo. El socialismo establece que los medios de producción pasen a la dominación de los obreros, que dejen de pertenecer a la clase burguesa y pasen a propiedad de
de la clase proletaria, a la vez que la distribución de los bienes sea equitativa, que el pago de los salarios sea igual independientemente de la función que desempeñe un obrero. ¿Qué consecuencias tendría esto? Pues según los postulados del marxismo, el individuo transformaría su moral porque buscaría su autorrealización y abandonaría los intereses de lucro. Pero para que esto sea posible es necesario, en primer lugar, que la naturaleza misma desarrolle sus potencialidades y en segundo, que el socialismo se desarrolle en un contexto de abundancia y no de escasez. Ahora, ¿qué tan viable es? Pues cierto es que cada individuo tiene intereses y no siempre son positivos. Puede ser que una persona haya ganado dinero de una forma honrada trabajando y otra lo haya logrado robando o violentando los derechos de los demás. Y esto es lo inevitable, pues, independientemente en un sistema, ya sea socialista, capitalista, el individuo siempre persigue intereses específicos. Además que el socialismo, más que un determinismo, requiere del voluntarismo para salir adelante. Y existen factores como la religión, el idioma, la raza, las costumbres que influyen en la división. No necesariamente son factores políticos, hasta incluso factores de género tienden a la división de las personas. Es por eso que vemos que el socialismo o el comunismo no funcionó en los países del bloque soviético, porque tenían modelos económicos diferentes, costumbres diferentes, idiomas diferentes, a la vez que al no establecer criterios para valores como la libertad y la justicia, pues estas muchas veces eran violentadas. Ahora, en este intento pues se cae en lo utópico. El socialismo, más que ser científico, llega a convertirse en una utopía y llega a caer en el absolutismo. Y en este espacio pues le cedo a mi compañero Jimmy, porque él va a tratar este asunto del absolutismo y lo que permanece vivo de la ética marxista. Saludos, buenos días o buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que nos esté viendo. Soy Jimmy Duarte, pues continuando con la ética marxista. Quisiésemos recordar lo siguiente. La historia nos ha mostrado el fracaso de los ideales marxistas. De hecho, muchos autores, pues, hoy en día contundentemente lo declaran así, como un fracaso. Y me refiero a autores alemanes, autores occidentales. Dado que, pues, los ideales marxistas de igualdad, de la no propiedad privada, de una libertad completamente real, dirían ellos, una libertad real, completa, no parcial, pues esos ideales prácticamente pues, se convirtieron en una utopía. Y por otro lado tenemos hoy en día en Occidente, inspirados por la Ilustración o desde la Ilustración, pues vemos un fracaso del ethos, ¿verdad? Donde no ha sido posible una moral, una ética que pues pueda erradicar o disminuir flagelos como la miseria, la injusticia, la corrupción, la impunidad,
en nuestro hemisferio occidental. Ante todo esto, pues resurge la idea de un nuevo hombre, una nueva sociedad con un nuevo ethos. ¿De dónde surgirá? ¿Cómo haremos para inspirar a los hombres a que se comprometan con este proyecto ethos? ¿Cuál es la relevancia que tiene hoy en día el marxismo ante este proyecto de un nuevo ethos? ¿Y qué dicen los marxistas al respecto? Que es lo más importante, porque nuestro tema tiene que ver con la ética marxista. Marxistas serios como R. Baro, en su obra, por ejemplo, de Alternator Hester, no sé si lo pronuncio bien, tendencia polaca, alemana, él dirá que, o más bien traduciendo esta obra al español, es la alternativa de la resurrección de Europa. Dirá él que la voz capaz de mover a las masas y la conciencia del hombre para que se comprometa con este nuevo proyecto ethos es la religión. Serán los religiosos, dirá él. De hecho, dice literalmente: la presencia de lo religioso es capaz de remover zonas de la psique y generar tales motivaciones de los individuos hacia una cosmovisión, hacia una convicción y firmeza suficiente para combatir la injusticia y la idea o tomar una posición anticapitalista, que sabemos que en el trasfondo es el compromiso del marxismo. De ahí el dilema de los idearios marxistas, ¿verdad? Porque ante la necesidad de un nuevo hombre que apunta hacia una libertad perfecta, a una sociedad perfecta, con una normativa, con una libertad no parcial, con una libertad no parcial que libere totalmente de la enajenación a la cual nos ha metido el sistema según Marx, pues entonces se apela a un ideal de hombre o a un ideal de ethos que prácticamente se vuelve inhumano. Y de ahí la idea de que quieren hoy en día, según este autor, marxistas serios, armonizar con los ideales religiosos. Recordemos que los religiosos plantean, o desde la religión se plantea, la idea de una moral absoluta con principios teocéntricos. Ahora bien, ¿es posible eso? ¿Es posible eso? Ante eso, pues muchos autores dirán que definitivamente el marxismo sigue cayendo en la utopía. Prácticamente ese ideal de hombre y de sociedad perfecta, este absolutismo moral se basa prácticamente, este absolutismo moral que encontramos en la utopía marxista, prácticamente se basa en ciertos prejuicios, en ciertos puntos claves. En primer lugar, en el prejuicio intuicionista, que da por supuesta la existencia de unos principios y pautas morales establecidos por un orden previo. En segundo lugar, ese optimismo antropológico que sostiene que la naturaleza humana desplegará sus mejores disposiciones y capacidades y sentimientos una vez implantada la justicia. O sea, una vez implantada, en primer lugar, una vez entendamos que, según desde la idea o perspectiva marxista, pues el ideal de ethos que hay en Occidente ha sido impuesto, ha sido construido, producto de un sistema, pero que una vez implantándose el ideal de una sociedad, de un hombre perfecto, de una sociedad perfecta, con una libertad perfecta y total, pues la capacidad de ese antropocentrismo del hombre, esa capacidad que tiene, ¿verdad? Esa naturaleza humana desplegará sus mejores disposiciones y capacidades y sentimientos una vez implantada la justicia para comprometerse con este plan de una ética marxista, cosa que es totalmente utópica y apunta a las suposiciones, porque uno no puede dar por sentado lo que no depende de uno, sino que depende prácticamente inherente al hombre mismo, si decide o no comprometerse con un modelo como este.
Obviamente esto es esta idea de condiciones ópticas, de un modo casi perfecto de sociedad, pues raya en lo utópico. Porque una vez implantado un sistema marxista, comunista, pues hay que persuadir a los hombres para que puedan comprometerse con este plan, y eso suena muy peligroso. Y definitivamente que esta teoría de la justicia concebida, ¿verdad?, y perfeccionista, lleva ahí como un perfil de trasfondo paternalista, de dominio, que caerá y suele invocar como estrategia el radicalismo político. Y eso lo vemos reflejado en sociedades hoy en día, en donde usted va a ver que no hay violencia, aparentemente no hay pobreza y otros idearios, por lo menos de nosotros los latinoamericanos, pero desde una paternidad política, desde una idea paternalista, desde un radicalismo político. Y eso es peligroso, porque estaría violentando la libertad misma de los hombres, y lo vemos en sociedades que no voy a mencionar, en donde las libertades básicas como la libertad de expresión, la libertad religiosa, pues son como tal sistema, una utopía, no existen. Hoy en día, pues para ir cerrando, ¿qué es lo que permanece vivo del marxismo? Prácticamente pues esa dimensión ética de su utopismo. No queda más que una utopía que cae más que todo en la especulación y en el deseo, ¿verdad? Así que a forma de reflexión, pues es una alternativa. Pues como dirá el autor, pues mejor apelamos por una ética racionalista, en donde nuestro comportamiento, nuestra conducta va dirigida no a satisfacer un paternalismo, no a ciertos sectores, sino más bien un compromiso con el bien, porque es nuestro deber como seres humanos. Muchas gracias.